Hola, directo al grano. Clases sociales, racismo y papel o rol de la mujer en la época de las colonias españolas de ultramar, lo que hoy es Latinoamérica. Ese era el nombre de administración española desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, cuando se dan los procesos de independencia en el sur de América. Los territorios españoles de ultramar eran desde California, bajando por México, Centroamérica, Suramérica, solo exceptuando a lo que hoy es Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Brasil. En Suramérica habían tres grandes virreinatos, el Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato del Alto Perú y el Virreinato de Nueva Granada. Todo estas eran dependencia de la corona española. Es decir, todos los ciudadanos que nacían en estas tierras eran ciudadanos españoles, incluso los héroes libertarios de la época nacieron en los territorios españoles de ultramar. Ciudadanos españoles, ya que los virreinatos cayeron y luego de la muerte de los libertadores se formaron todas naciones que conocemos. La confusión está pues las ciudades con nombres cristianos católicos, que fueron capitales de los virreinatos, siguen existiendo con sus mismos nombres y ahora son capitales o ciudades importantes de países independientes. Bien, debo decirte que las sociedades de esas ciudades de la época de la colonia en todas sus dependencias eran profundamente clasistas y racistas, tan racistas que clasificaban a los negros, todos negros, pero los tenían clasificados según su tribu origen desde África, como ejemplo, los negros Benbengo, los mandingos, los negros Culio Negro Fino, entre otros, pero no solo a los negros, también a los mismos blancos. Estaban los blancos conquistadores nacidos en España, los blancos criollos, la casta de la mayoría de los libertadores, el blanco de orilla, aunque era blanco era del pueblo, clase baja, y los blancos catires o rubios, eran rubios ojos azules de ambas clases sociales, era la casta del catire paez, el llanero. Y los aborígenes que ya estaban clasificados de forma natural pues eran etnias distintas. Luego venían las mezclas, que si los mulatos, hijos de negro y blanco, zambos hijos de indios y negros, pardos hijos de blanco y mulatos, la casta del general Manuel Carlos Piar, y ser de esa casta le trajo problemas en el ejército. Los morenos y por supuesto estaban las clases sociales. Clase alta, clase media y clase baja o el pueblo. Los dones y las doñas lideraban la sociedad, ejemplo, don Juan Vicente, doña Concepción. Los ciudadanos del pueblo eran nombrados por su nombre, por ejemplo, Miguel, Pablo, Juana. Las doñas eran las mantuanas en el caso de la Capitanía General de Venezuela de dominación española, las doñas eran las mantuanas, no importaba la edad, eran doñas por ser de clase alta, esposas e hijas de un rico hacendado. El término mantuanas era por las mantas que llevaban en sus cabezas y cuellos. La mujer de pueblo le decía así en forma de burla. Las doñas se veían en bailes costosos, bajando y subiendo de suntuosos carruajes, con sirvientes, y también se podían ver los domingos en la iglesia, pues eran sociedades cristianas católicas por crianza y obligación. Los dones eran los grandes millonarios de la época, dueños de fincas, haciendas, heredadas de generación en generación. Cuando aparecía un nuevo rico, es decir, pues encontró oro, trabajó e hizo negocios buenos y llegó a clase alta, igual los dones no le daban su lugar, aunque sí se reunían con ellos. Algo que voy a recalcar aparte, eran sociedades ultracristianas católicas, se entiende, pues eran españolas y hasta los reyes en España siempre han sido cristianos católicos. Más aún en aquella época. Por eso los siguientes nombres de ciudades que aún existen. Santiago de León de Caracas, nombre de Santiago apóstol de Jesucristo que murió en España. Santa Marta, Santa Fe de Bogotá, San Francisco, Los Ángeles, Ciudad de los Reyes de Lima, Santiago de la Encrucijada de Chile, Nuestra Señora de los Buenos Aires, Santo Domingo, San Salvador fueron ciudades fundadas por el rey Carlos V y su hijo Felipe II. Eran ciudades cristianas de los virreinatos que luego de 1832, cuando se crearon estas naciones, son capitales y ciudades importantes de países independientes, pero sus nombres no fueron cambiados. En la época colonial los ciudadanos estaban obligados por su misión a guardar los 7 sacramentos de la fe católica, iban los domingos a la misa, registraban a sus hijos en la iglesia, desde bautizo, comunión, confirmación, matrimonio, confesión, unción de los enfermos y extrema unción. Todo era registrado en todas las clases sociales.
La autoridad de la Iglesia equivalía a la de las autoridades reales. Desde el siglo XV que empezaron a llegar los europeos, estos trajeron esclavos y casi todos eran bautizados en la fe cristiana católica, les daban un nombre latino anulando su nombre africano y los registraba el sacerdote. Es cierto que eran obligados a ser cristianos, pues se creía firmemente que si no eran cristianos su alma se perdería al momento de morir. Sin embargo, se comprobó que nadie puede obligar a nadie a obtener una religión distinta a la que te enseñaron en tu hogar, a menos que nacieras en ese país y te enseñen eso desde pequeño. En el caso de los africanos los bautizaron con nombres distintos, pero no olvidaron su religión. Por eso a lo largo del continente se ven cultos a dioses africanos como Chango, Yemayá, Felipe. ¿Cómo llegaron hasta el siglo XXI? Estas deidades llegaron con sus hijos desde África. En sus tiempos libres, los negros africanos adoraban a sus dioses y les hacían holocaustos y ofrecían canastas de frutas. Una vez que los liberaron en el sur Simón Bolívar y en el norte muchos años luego Abraham Lincoln libera a los esclavos, entonces ellos pudieron adorar a sus dioses con más libertad. Por eso se ven hoy en Latinoamérica. Cuando empieza la guerra de independencia, la casta de blancos criollos forma un ejército con hombres de clase media y del pueblo. Varios dones invierten en los patriotas, otros tantos se mantienen leales al rey de España, que para ese entonces era Fernando VII. El rey envía barcos con refuerzos militares para combatir y preservar los territorios españoles de ultramar. Aún había esclavitud y la raza negra no pudo participar en la guerra, pues como ya te dije la sociedad de la época era muy clasista y racista. Algunos casos aislados como Pedro Camejo Negro I en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821 a Venezuela. Y es esta batalla que voy a tomar como ejemplo, pues fue la que marcó la libertad de Venezuela y la derrota del Reino de España. Los cálculos de los participantes en dicha batalla en total: 10.000 7.000 infantes, 3.000 jinetes. Total: 6.000 hombres, 2.500, 3.500 infantes, 1.500, 1.600 jinetes, 2 cañones y 62 artilleros. Esto fue de parte y parte. Los realistas superan el ejército patriota 2-1. El libertador Simón Bolívar pide ayuda al Reino de Inglaterra, que en aquella época estaba enfrentado al Reino de España. Los ingleses envían una legión de soldados y participan en la batalla a favor de Bolívar. Puedes imaginar un ejército aquí. De 6.000 soldados, casi igual número de caballos. Y de este lado 4.000 hombres entre suboficiales, oficiales y soldados, con igual número de caballos. Ahora lo que deseo recalcar es cómo cocinaban los alimentos para estas cantidades de soldados. Cómo cuidaban a tanto caballo antes de la batalla. Allí es que entra la mujer con un papel con su rol en el ejército. Aunque factores comunistas han querido introducir hechos en la historia que no fueron ciertos. Por ejemplo, han dicho que en la batalla de Carabobo se encontraron bustos de mujer en osamentas disfrazadas de soldados. Esto nunca lo pueden comprobar. Pero lo dijo uno de ellos y enseguida lo tomaron como cierto. La verdad es que la mujer no podía hacer eso. La mujer era cocinera y costureras, no podía ser ni soldados mucho menos oficiales. La sociedad no lo permitía. Podemos imaginar cientos de mujeres haciendo fogones para cocinar miles de gallinas o ganado o cerdos, cocinando con cientos de miles kilos de hortalizas y verduras para el almuerzo y cena de tanto soldado. Podemos imaginar reparando uniformes cuando se rompían. Esa fue la verdad. Hubo mujeres que incurrieron en la política como Luisa Cáceres de Arismendi y Manuela Sáenz. Sí. Pero no fueron militares, ingresaron a la política por ser esposas y compañera sentimental del libertador en caso de Manuela. Manuelita Sáenz así quedó en la historia, el único pintado en vida fue este. Y como puedes ver tiene un traje negro con el pelo recogido y una cadena al parecer de oro. Se prevé fue hecho entre 1820 y 1823 en Perú de autor desconocido. Como puedes ver no lleva nada militar, ni melladas ni reconocimiento ni chaqueta militar. Esto lo digo pues inventaron algo, que ella fue coronela del ejército y no hubo mujeres oficiales en el ejército durante la guerra en ningún nivel. Por lo que ya hemos dicho. Las sociedades eran profundamente clasistas y racistas. Volviendo a las batallas.
Puedes imaginar tanto alimento, tanto animal y comida de todo tipo para alimentar a 10.000 hombres, es decir, la misma situación aquí la tenían allá. Miles de hombres preparándose para la batalla comiendo, bebiendo y durmiendo, cuantas miles de botellas de vino, miles de frutas para hacer jugo, cuentos de barriles de agua para beber, carretas llenas de cartucho para bayonetas, arcabuces. Carpas gigantes para albergar tanto soldado. Todo fue así. Enorme costo y la ganancia fue la libertad, la independencia pues. Las doñas se mantuvieron alejadas de la guerra mientras duró todo el proceso. Los aborígenes no participaron pues vivían en sus hábitats lejos de las capitales. Aún viven allí. Las grandes ciudades conservaron su nombre y su forma. Pero en vez de ser ciudades del virreinato, ahora son ciudades y capitales de países independientes. Es incorrecto decir que Bolívar nació en Venezuela y Manuelita Sáenz nació en Ecuador. Pues esas naciones no existían, ella nació en Quito en el virreinato de la Nueva Granada. Luego de la muerte del Libertador, se forman estos 6 países con la separación de la Gran Colombia luego de 1832. Bien amigo, esta valiosa información es de considerar, lee los historiadores del siglo XX.